Vamos a buscar en nuestra Biblia Daniel, el capítulo 5. Ese es el texto que vamos a estar analizando en esta mañana. Daniel capítulo 5. Yo digo que los días de bautismo y los días de presentación de niños son días que tienen un encanto especial en la congregación del Señor. Qué bendición es ver los matrimonios que traen sus hijos y lo presentan para que el Señor, les dedican sus hijos al Señor, para que el Señor tome sus vidas en sus manos. Vamos a buscar el Daniel capítulo 5. Si alguien necesita una Biblia, este es el momento de pedirla. Levante su mano. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Nadie? Pues van a ver qué pasaje tan interesante. Estos pasajes de Daniel que tienen una componente histórica profunda, ¿verdad? Intensa, pero también tienen una enseñanza espiritual grandísima. Para mí ha sido una gran bendición. Yo me he sentido confrontado ya en más de una ocasión estudiando para poder traer estas enseñanzas. Hoy vamos a ver el caso de la escritura de la pared, como dice el título, del rey Belsasar. Dice capítulo 5. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Es una lectura larga, la voy a hacer completa y luego solamente la referiremos. Dice, el rey Belsasar hizo el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos los turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y te daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y las naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano del que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa misma noche se acabó. Habían pasado 66 años desde el capítulo 1 de Daniel, cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén. Eso fue en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Nabucodonosor murió en el 562, consecuentemente reinó 43 años. Y su hijo Evil Merodach fue quien gobernó durante 2 años, desde el 562 hasta el 560. Luego hubo un cuñado de él, Neriglissar, que reinó durante 4 años, desde el 560 hasta el 566. Y después de esto, Labasid Merodach reinó durante 2 meses. O sea que entre Nabucodonosor y el momento en que nosotros estamos viviendo ahora, han pasado aproximadamente algunos 6-7 años. El hecho es, desde la muerte de Nabucodonosor, el hecho es que a partir del año 566 hasta el año 539, quien vino a reinar fue Nabónido. Nabónido era uno de los hijos de Nabucodonosor. Pero Nabónido, en cierta manera, delegó el reino sobre Belsasar, que era hijo de Nabónido. A pesar de que nosotros vemos que hace referencia a Nabucodonosor, su padre, está hablando evidentemente de su ancestro, de la persona que era la primera, ¿no?, en el reino, y aquel rey que llegó a jactarse, a gloriarse de todo lo que había logrado para Babilonia, lo que había fundado. Aquel gran imperio babilónico que Nabucodonosor se gloriaba de haberlo formado, se le había acabado su tiempo. Ese mismo día, esa misma noche, se acabó de un todo. Y este es el título que he tomado para el mensaje de hoy: se acabó, se acabó. Porque lo primero que nosotros vemos es que para esta corte y su rey se acabó el tiempo en el cual todavía podían seguir celebrando en la carne. Belsasar consideraba que su ciudad era una ciudad muy segura. De hecho, podríamos decir que en cierta forma podía tener razón al considerar eso, porque las murallas de Babilonia eran proverbiales en cuanto a su altura y sus jardines colgantes. Acuérdense que fue una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Dentro de la ciudad, inclusive, se dice que había suministros como para poder tolerar y soportar un sitio de 20 años. Y por el medio de la ciudad pasaba el Éufrates, o sea que tenían suficiente agua y tenían suficiente alimento para poder estar protegidos dentro de la ciudad hasta que los invasores desistieran y sencillamente se devolvieran por su propio camino. Babilonia estaba sitiada por el ejército persa. Y mientras tanto el rey estaba haciendo un banquete a 1 millar de sus príncipes, con sus mujeres, con sus concubinas, etcétera, etcétera.
O sea que el hombre, con la ciudad rodeada, estaba tan seguro de que era inexpugnable, de que no había manera de que pudiera perder y que podía ser tomada, que sencillamente estaba festejada, estaban en borrachera. Pero este sería ciertamente su último fiestón, la última fiesta. La Biblia nos advierte muy bien en cuanto a esto. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Y el que siembra para la carne, dice, de la carne segará corrupción. O sea, tarde o temprano llega el momento en el cual vienen las consecuencias del haber estado ocupado en las cosas temporales, en las cosas placenteras, en las cosas que sencillamente lo que producen es satisfacción momentánea. Dice, sin embargo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El apóstol Pedro a los cristianos nos hace una advertencia. Porque antes de conocer a Cristo es una cosa, pero luego de conocer a Cristo no podemos seguir el patrón que los demás gentiles llevan a cabo. O sea, que sencillamente lo que tratan es de planificar la manera como pueden disfrutar y gozar de la vida. Y hay personas que su epicurismo, o sea, el gozar y el disfrutar de los deleites prácticamente es su agenda. O sea, planifican en función de la próxima actividad recreativa, la próxima fiesta, la próxima beventina, el próximo juego, esa es su vida. Si en el interín hay que trabajar un poco, pues también tratan de que esto sea parte de lo que le produzca el beneficio para poder vivir de fiesta en fiesta, de satisfacción en satisfacción, de placer en placer. Pedro nos advierte y dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A ellos, a los gentiles, a los que no son cristianos, les parece cosa extraña que vosotros no andéis en el mismo desenfreno de disolución, y hasta se burlan y hasta os ultrajan. Pero sin embargo, dice el apóstol Pedro, que cada uno tendrá que dar cuenta tarde o temprano a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todo el placer, toda la fiesta, todo el deleite y todo el disfrute va a terminar un día. Va a terminar un día. Y el fiestón de Belsasar se iba a acabar esa misma noche. Llegará un momento en el cual sencillamente se acabó. Por eso es tan importante, como dice el texto, sembrar para el Espíritu y no para la carne. Es interesante, pero hay muchas personas que piensan que la vida está hecha para eso, para gozarla. Mientras tú estés disfrutando y no le haga daño a nadie, pues sencillamente goza tu vida, disfruta. Algunos inclusive son capaces de tomar versículos bíblicos, sacarlos del contexto y decir: Dios nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Lo dice la Biblia. Consecuentemente, goza tu vida, disfruta. La vida del creyente no es una vida de deleite temporal o carnal, de placeres, sino de deleite espiritual. Es diferente completamente. La Biblia enseña que Dios ha hecho de una sangre a todos los hombres para que todos los que habitan sobre la faz de la tierra, a los cuales les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación, o sea, los años que va a vivir, busquen a Dios. Y nosotros estamos en esta vida aquí no para disfrutar y para gozar y para vivir la buena vida, sino para que en este tiempo busquemos a Dios y en consecuencia recibamos de Dios. Lo dice el texto claramente en Hechos capítulo 7, dice: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, de cada uno de nosotros. El tiempo que Dios nos concede en esta vida no es para festejar a la carne. En todo caso, es para luego de haber buscado y encontrado y establecido una comunión con Dios, glorificarle y en todo caso festejar el Espíritu. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, solamente corrupción. Se le acabó el tiempo de festejar en la carne. Su banquete con sus príncipes se terminaría esa misma noche. Y se le acabó el tiempo de seguir viviendo en la profanidad. ¿Y a qué me refiero? Dice el versículo 2 que él mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que había traído Nabucodonosor del templo en Jerusalén. Y dice un poquito más adelante en el versículo 3 que precisamente trajeron los vasos sagrados, los vasos consagrados. Y sus mujeres, sus prostitutas, sus concubinas, todos bebieron en ellos, festejando y honrando a los dioses falsos.
Y hay personas que piensan que Dios le va a conceder la venia de mantenerse en su profanidad por una eternidad. O sea, un profano, ¿ustedes saben quién es un profano? Un profano es una persona que no tiene interés en absoluto en las cosas santas. Hay personas que sencillamente dicen, no me hable de eso, no me interesa eso. Y todavía van más lejos, son capaces de respetar aquello que es consagrado, que es sagrado a Dios. Hay personas que se burlan de la Biblia. Y tú estás creyendo en lo que dice ese libro. Es un libro. Y es la santa palabra de Dios. Hay personas que menosprecian a los creyentes. Dicen, no son más que una partida de fanáticos. Y sin embargo, Dios le llama a sus hijos y su pueblo. Son personas que sencillamente disfrutan de todo lo que sea menosprecio a las cosas santas y disfrutan de mofarse de la palabra de Dios. Hacen chistes al respecto y gozan con esto. Solamente les digo una cosa, recuérdense del caso de Esaú. A Esaú, al cual la Escritura le llama un profano, dice que luego cuando quiso arrepentirse, aunque lo procuró con lágrimas, no tuvo chance de ser restituido. Porque sencillamente se acabó la oportunidad. Y ciertamente va a llegar un momento en el cual la profanidad va a ser eliminada por Dios sobre la faz de la tierra. Llegará un tiempo en el cual Dios establecerá un reino donde gobernará con vara de hierro, donde no va a permitir ningún tipo de subversión y donde aún las campanillas de los caballos dirán santidad a Jehová, dice la Escritura. En este caso, a este hombre se le iba a acabar de una vez por todas su prepotencia y su orgullo. E inclusive la tolerancia que tenía el reino, el gobierno, el Estado babilónico hacia la idolatría, sencillamente era algo que iba a terminar también. O sea, Dios estaba reprendiéndole porque ellos habían estado adorando a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ellos usaron esos vasos sagrados para adorar a los ídolos. No solamente que bebieron, sino que además de esto adoraron a los ídolos, hicieron ofrenda a los ídolos con estos vasos sagrados, santificados para el Señor, para el Altísimo, el Dios de los cielos. Y a veces tú dirás, son cosas temporales. No. El altar del Señor debe ser respetado. El templo del Señor debe ser respetado. ¿Es un edificio? Sí, lo sabemos que es un edificio. Pero sin embargo es un lugar donde Dios se hace presente. La palabra de Dios debe ser respetada también. Y tenemos que tener mucho cuidado de no sincretizar las cosas. ¿Cuál es el problema del catolicismo? Precisamente ese. Profesan ser cristianos, profesan conocer a Dios, profesan ser de Cristo, pero al mismo tiempo están adorando a los santos y a las vírgenes y a las imágenes como dice aquí, de oro, de piedra, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de... ¿Ustedes han visto alguna vez una de estas imágenes de la Virgen de la Merced o de la Altagracia o de cualquiera de estas que sacan en procesiones en determinadas ocasiones? Lo que son es una carita, ¿verdad?, de una figura, una carita de madera revestida de porcelana, pintada y coloreada con una estructura de palo y alambre que le ponen un gran vestido. Madera, hierro, lo que dice aquí, esculturas, sencillamente ídolos. Y ya el tiempo habría de acabarse. El sincretismo babilónico se habría de acabar. Definitivamente ellos habían sido sumamente tolerantes y al mismo tiempo prácticos en el sentido de aceptar todo tipo de divinidad y mezclarla, siempre y cuando el centro de la adoración estuviera en el propio Nabucodonosor. Ya lo vimos esto antes. La Biblia dice, Dios dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Se acabaría de una vez por todas. Ya los babilonios no podrían seguir en su idolatría, porque esa misma noche serían destruidos. Se acabó también otra cosa que le sucedía a Belsasar, y era el hecho de que él de una manera consciente estaba ignorando
O sea, una ignorancia consciente de la presencia de Dios. Ustedes saben que hay personas así. Hay personas que no quieren ir al médico a un diagnóstico porque no quieren que el médico le diga lo que tienen. Prefieren no saberlo. Hay personas que no quieren acercarse a Dios ni a su palabra. ¿Por qué? Porque prefieren no mortificarse la vida, no verse confrontado con su propio pecado. Y sencillamente prefieren ignorar voluntariamente el hecho de que hay un Dios que existe y un Dios al cual habremos de tener que dar cuenta más temprano que tarde. Porque va a llegar un día en el cual sencillamente él dice, se acabó. Y la diferencia de Belsasar hacia Dios y los preceptos que él había establecido se acabarían definitivamente esa noche. ¿Cuándo él no podría seguir ignorando a Dios? Bueno, de un momento a otro, dice que en la parte superior a donde estaba el candelabro, una mano de hombre comenzó a escribir. Wow. Y realmente era Dios quien estaba escribiendo. Dios estaba escribiendo a través de una mano de hombre. Y la arrogancia del rey se volvió un disparate, se convirtió en un mojiganga el rey. Dice aquí la escritura que sus rodillas daban la una con el otro, que sus pensamientos se turbaron, que sus lomos se debilitaron. En otras palabras, los lomos, aquí la cintura, se volvió un estropajo, un disparate, una mojiganga. Y no solamente eso, sino que dice también que palideció. O sea, perdió el color el hombre. El arrogante rey, de un momento a otro, tuvo que tomar en serio el hecho de que había un Dios y un Dios que estaba manifestándose. Hay personas que son así. La Biblia dice de estas personas en Romanos capítulo 2, versículo 5, que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le dice a estas personas, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay personas que, a mí no me hable de esto, yo no quiero saber. Hay personas que quieren ignorar que Dios existe, que quieren ignorar no que Dios existe, sino que sabiendo que Dios existe, quieren ignorar que Dios tenga que ver algo con él, con ellos. Y las demandas de Dios. Consecuentemente, dice, va a llegar un momento en el cual no van a poder evitarlo, absolutamente no van a poder evitarlo, porque más temprano que tarde van a tener que comparecer delante de Dios. Y no solamente eso, reconocer a Jesucristo en toda su majestad. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros va a tener que dar a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, versículos 11 y 12. En otras palabras, se acabó ese día la ignorancia voluntaria que tenía Belsasar y toda su corte de la presencia del Dios verdadero. Tuvieron que poner caso. Tuvieron que cogerlo en serio. Se asustaron, se espantaron, palidecieron. Sus rodillas chocaban una con la otra. Sus lomos se fueron de lado, perdieron la firmeza. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia y el menosprecio se acabó. Es tan frecuente encontrarse con personas que menosprecian a los creyentes, a los cristianos. Que cuando tú le hablas del Señor y la necesidad que tienen de venir a cuenta con Dios y de tomar en serio a Dios, más bien con una sonrisita así de lado, ¿verdad? Si es que no quieren agredirte ni ofenderte, te dicen, bueno, eso es relativo. Bueno, habría que ver, eso es interpretativo. Interpreta ahora. Belsasar interpreta, vamos, interpreta. Ahí está. Mira para la pared. Interpreta. Se acabó. Nabónido era el primer rey, Belsasar era el segundo rey, estaba ofreciendo el tercer lugar como señor en el reino. Él pensaba que todavía él podía demandar, que él podía ofrecer, que él podía... Sin embargo, su soberbia, su arrogancia, todo esto se habría de acabar en esa misma noche. Se habría de acabar en un momento. Primera de Pedro, capítulo 5, recomienda revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este hombre soberbio, de un momento a otro, se le acabó su prepotencia y su arrogancia.
Se le acabó, definitivamente. Y el querer recurrir al intelecto, a la sabiduría de los hombres, a los profesionales, aún a su propia religión, no le serviría absolutamente de nada. Él llamó a los sabios del reino. Dice acá en el versículo 8 que fueron introducidos todos los sabios del reino. Dice, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Toda la sabiduría de los psicólogos, de los terapeutas, de los consejeros, de los coaches, de los curas, de los brujos, de los medium, no les serviría absolutamente a nada frente a la sentencia que Dios estaba escribiendo en la pared del salón de fiesta de su reino babilónico. Los sabios del rey no pudieron discernir el mensaje de Dios. Y saben una cosa, no es de sorprenderse. ¿Qué dice la Escritura? La Biblia dice de una manera muy clara que el hombre natural, dice, no puede comprender, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son cosas irracionales, de loco. Dice, no la pueden discernir, porque de hacerlo tendrían que hacerlo en términos espirituales, y son cosas que se disciernen espiritualmente, por eso no las entienden. Y todos los sabios del reino, todos los intelectuales, todos los religiosos, ahí fueron todos, los caldeos, los príncipes, los sabios, todos los magos, los adivinos, absolutamente nadie pudo descifrar cuál era el mensaje de Dios, absolutamente. Él pensó que recurriendo, llámemelo a todito, para que me digan qué es lo que hay ahí. ¿Qué va? Se había acabado el tiempo para ellos. Se le acabó también otra cosa más, y es el tiempo en el cual estuvieron relegando a los siervos de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que personas que posiblemente a nivel intelectual o profesional no tienen grandes méritos, simplemente por el hecho de que todo lo que tú dices lo dices de acuerdo a lo que la Biblia dice o lo que la palabra de Dios dice, pues sencillamente te relegan a un lado y no les interesa tu opinión. Y en este caso, tuvo que venir la reina madre. La reina madre, posiblemente la esposa de Nabucodonosor, la viuda que estaba viva, o alguna otra reina que conoció de la historia de Daniel con Nabucodonosor, pues fue al rey y le dijo, no te turbes, no te preocupes, no te mortifiques, llámese ahora a Daniel y él te dará la interpretación, porque ese es un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en la época de tu padre, Nabucodonosor, dice, en esa época él pudo descifrar lo que los sabios, los caldeos, los adivinos, los magos no pudieron descifrar. Y de hecho así es como llaman de nuevo a la palestra a participar a Daniel, el cual era el único sabio que podía traer el consejo de Dios y la interpretación correcta. Nosotros no estamos en competencia con el mundo, los creyentes no estamos en competencia con el mundo, y muchas veces vamos a ser relegados por el mundo. Daniel tenía a la sazón tal vez unos 80 años ya, además de viejo, dice, ya ni lo tomaban en cuenta. Cuando había llegado a ser el principal o el cabeza entre los sabios de Babilonia. Había llegado a ser honrado, él no tenía necesidad absolutamente de nada. Había llegado a estar por encima, al frente de los negocios de la provincia de Babilonia junto con sus 3 compañeros. Pero estaba relegado a un lado. La opinión de Daniel no interesaba. Si no hubiera sido por la emergencia y la situación, ¿verdad? Pero se le acabó aún eso, el tiempo en el cual podía echar a un lado a los siervos de Dios. Tenía ahora que buscar a Daniel. Tenía que buscarlo porque no había otra persona que pudiese discernir la voluntad de Dios. Las cosas espirituales solamente pueden discernirlas los espirituales. ¿Tú eres espiritual? Entonces tal vez tú puedes ser un consejero o una consejera. Pero si no eres un cristiano, una cristiana, el Espíritu de Dios no mora en ti y no podrás discernir aún las situaciones más elementales de la vida en términos espirituales. Y ¿saben una cosa?
todo un mundo espiritual que se mueve detrás de todas y cada una de los episodios, los incidentes y las acciones de nuestras vidas. La Escritura dice que es una lucha permanente y no contra carne o sangre, contra seres humanos, sino que son batallas que se libran en el ámbito espiritual, de los cuales el hombre natural normalmente no se percata. Se estaba acabando el tiempo, de hecho se acabó, no es que se estaba acabando, se acabó. Pero este hombre no lo entendía. Todavía él pensaba que él podía, a base de sus recursos, lograr lo que él quería. Y es la falsa seguridad que no solamente viene como consecuencia del hecho de estar fortificado en un lugar inexpugnable, que no podía ser sitiado por mucho tiempo, ni mucho menos ser vulnerado. Sino que además de esto, la falsa seguridad de pensar que como él era el rey, él tenía todos los recursos y todo el mundo a sus pies, él podía resolver su problema, no importa cuál fuera. Y comienza a hacer oferta, o sea, el rey lo trajo, mandó a buscar a Daniel y le ofreció de todo a Daniel. Le dice, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás sobre tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y la respuesta de Daniel muestra que los siervos de Dios, el que está al servicio de Dios, solamente puede estar al servicio de Dios. Dice el Señor que no se puede servir a dos señores porque terminará estimando a uno y menospreciando al otro, aborreciendo a uno y amando al otro. Y en este caso Daniel lo cumple. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Y luego le dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Qué error pensar que las cosas se pueden conseguir con ofertas, con dinero, con recompensas. Hay cosas que tienen un precio, ¿verdad? Hay cosas que se pueden comprar con Mastercard, ¿verdad? Pero no las del Señor. No el favor de Dios. Y nosotros vemos acá que se le había acabado definitivamente por ser tan soberbio a este Belsasar el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. Fíjense qué interesante el hecho de que él estaba consciente del pasado histórico del reino de Babilonia. Él sabía muy bien la experiencia que había tenido su propio padre Nabucodonosor, su abuelo. Él sabía muy bien, porque se lo dice aquí, se lo recuerda Daniel, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre reino, grandeza, gloria y majestad. Y después le dice, pero cuando su corazón se ensoberbeció, versículo 20, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y le dice, tú sabes bien que terminó comiendo hierba como un burro, mojado por el rocío como los animales. Todas estas cosas tú las sabes muy bien, versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Lo sabes, ¿verdad? Y lo has ignorado. Y se acabó ya la oportunidad para Belsasar. Él estaba confrontando a Dios a sabiendas de las manifestaciones que históricamente el Señor había tenido en su entorno inmediato, inclusive dentro de su propia familia. Hay gente que son así, gente que retan a Dios. Dice la Escritura que hay personas que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que todo lo contrario. Dice, se ensoberbecieron en sus razonamientos. Dice, y en vez de glorificarle y darle gracias, dice, lo que hicieron fue ensoberbecerse en sus pensamientos y sus razonamientos. Y como consecuencia, su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron unos necios. Y eso le estaba pasando a este hombre. Él conocía el testimonio de Nabucodonosor y aún así no se humilló delante de Dios. Y como dice el texto de la Escritura, por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dicen, Dios los entregó. Dios los entregó. Dios es paciente, es misericordioso.
Pero la paciencia de Dios también tiene su límite. Tiene su límite. Y Dios se manifiesta, y Dios nos da a entender, y Dios nos reprende, y nos coloca en situaciones para que nosotros bajemos la cabeza, y nos pone por delante de nosotros la revelación de sus escritos, para que nosotros nos humillemos delante de Él. Si nos mantenemos soberbiamente confrontando a Dios, a pesar de saber de sus manifestaciones, estamos corriendo en un tremendo riesgo de que Dios simplemente diga, se acabó. Se acabó. Dios no va a contender con el hombre eternamente. Recuérdense el caso del arca, ¿lo recuerdan? Como dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre. Dice, sus años van a ser 120. A los 120 años mandó un diluvio. Y exterminó toda la vida sobre la faz de la tierra, con la excepción de aquellos que fueron salvados por su arca. Al juicio de Dios. Se acabó. Para Belsasar se acabó su reino, su vida, todo. ¿Por qué? Porque sencillamente no honró al Dios en cuya mano estaban sus vidas y estaban sus caminos. Esa expresión es interesante. Versículo 23. Sino que contra el Señor Dios del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de tierra, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. ¿Y qué dice luego? Dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. En otras palabras, al Dios soberano que gobierna todo, incluyendo el destino y la vida de aquellos que no creen en Él, que no se humillan delante de Él, que bajo su voluntad permisiva los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, pero que tarde o temprano va a llamar a capítulo y va a decir, se acabó, porque concede un tiempo de vida para que busquen de Él, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Se le acabó el tiempo definitivamente a Babilonia. Fíjense cuál era la escritura. Daniel viene y da la interpretación. Versículos 24 hasta el 27. Mene, mene, ¿qué dice luego? Pekel, tekel, ¿verdad? Y luego uparsin. Mene viene del verbo menat y significa contar o tener en cuenta, o numerar. Tekel es de peso o pesar o pesaje. Y parsin significa dividir. Uparsin es y parsin o y dividir. En otras palabras, Dios le dice, tu reino ha sido contado, ha sido pesado y ha sido dividido. Va a ser entregado a los medos y a los persas. ¿Y saben una cosa? Así nuestras acciones son contadas. La Biblia dice que frente al juicio, el día del juicio del gran trono blanco, dice, las obras de los hombres van a ser expuestas cuando los libros sean abiertos. Y ese día, todo aquello que ha sido apuntado, anotado ahí, va a ser expuesto delante del pecador no arrepentido, el cual no ha sido salvado por gracia, porque ha depositado todas sus obras en la cruz del Calvario, en la espalda del Salvador. Y dice la Escritura que ese día su justo juicio va a ser evidenciado delante de sus propios ojos. Porque llegará un momento en el cual el Señor va a pesar nuestras vidas. Dice la Biblia, todo el mundo tendrá que dar cuenta a Dios. Y finalmente viene la división o la ruptura. Romanos 2, versículo 5, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso más nos conviene venir a tiempo a los pies de Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle a Él que quite la carga ominiosa de nuestro pecado, que la clave en su cruz. Porque saben una cosa, la obra que el creyente va a presentar va a ser la obra de Cristo y no sus propias obras. Porque por sus propias obras ninguno será justificado delante de Dios. Qué bueno que el Señor está dispuesto a salvarnos a pesar de nuestro pecado. Y solo demanda que por fe nos arrepintamos, le busquemos, clamemos por perdón y misericordia, nos entreguemos a Él y recibamos el regalo del Salvador, del Mesías, de Jesucristo en nuestros corazones. Porque si no, tendríamos que presentarnos un día a juicio de condenación delante del trono de Dios. Se acabó. Recapitulo y concluyo. El tiempo del festejo en la carne, de la buena vida. Se acabó el tiempo de seguir con una actitud profana, menospreciando las cosas santas. Se le acabó el tiempo de tolerancia hacia la idolatría. Se le acabó también el tiempo de estar ignorando de una manera voluntaria la realidad de la presencia de Dios. Se acabó la soberbia, la arrogancia, la prepotencia y el menosprecio hacia Dios. Se acabó también para Belsasar y para toda Babilonia el querer apelar al intelecto, a la religión o a la sabiduría humana. Se le acabó también el tener a un lado el mensaje de Dios y a los siervos de Dios Altísimo. Se acabó de una vez por todas la pretensión de tratar o pretender lograr con sus propios recursos la salida a la crisis en la que se encontraba y el favor de los siervos de Dios. Se acabó de una vez por todas la confrontación contra un Dios soberano, a pesar de saber que Dios había manifestado su soberanía en la vida de su abuelo. Con un juicio terrible, llevándole durante 6 años a una locura total. Y se acabó de una vez por todas por el hecho de que no estaba dispuesto a honrar al Dios en cuyas manos está nuestra vida y nuestros caminos. Si tú no aprovechas tu tiempo en esta tierra para buscar de Dios y buscar cómo adorarle y honrarle conforme a su verdad, conforme dice la palabra de Dios, cuando menos te lo imaginas se te va a acabar, porque va a aparecer una mano de juicio sobre ti, que va a decir pura y simplemente, has sido contado, has sido pesado y has sido dividido. Se acabó por el hecho de que el pretender negar la realidad del juicio de Dios no evita que se cumpla. Meter la cabeza dentro de la arena, déjaselo al avestruz. La realidad es que Dios va a juzgar. ¿Qué hizo este rey? El rey que se volvió un mojigato, el rey que le temblaban las piernas, el rey que palideció, el rey que se iba de lado, que no podía mantenerse estable. Aquel que llegó un momento que todos se preocuparon por él y que tuvo la reina que venir a decirle, no te mortifiques, espérate, cógelo al paso, que hay una gente que después... ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? Que todavía después de leer, de escuchar la sentencia de Dios por boca del siervo del Señor de Daniel, todavía pretende cumplir con la promesa que había hecho y dio instrucciones al respecto. Dice el versículo 29 que entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Él estaba hace rato destituido y todavía estaba dando órdenes y todavía estaba pretendiendo actuar como rey. Hace rato que sus horas, no sus días, sino sus horas estaban contadas. Esa misma noche, dice el versículo 30, fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Esa mismísima noche.
mantenía un corazón no quebrantado y persistía en querer seguir su vida y tomar sus propias decisiones. Hay mucha gente así, señores, hay mucha gente así, da pena, pero hay mucha gente así. Mucha gente así. Que aún sabiendo la verdad, prefieren mirar para otro lado y seguir en lo que estaban. Seguir sus vidas. Aún sabiendo del juicio de Dios. Sencillamente prefieren seguir. No le creyó a la mano con el mensaje de juicio de parte de Dios. El rey persa Ciro fue quien sometió a los medos en el año 549 antes de nuestro Señor Jesucristo y tomó a Babilonia. Aquí habla de Darío. Darío posiblemente era un rey vasallo o tal vez un título alternativo que se le daba también a Ciro. Ciro tenía precisamente alrededor de 66 años en esa época, según dice Herodoto y otra serie de historiadores también. Amós dice, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate, le dice Dios a su pueblo Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás preparado? Si el Señor dice ahora mismo, hoy, porque siempre pensamos que no puede pasar, se acabó para ti, se acabó, punto. ¿Que no puede pasar? Claro que puede pasar. No solamente puede pasar, Dios no tiene que preguntarle a nadie ni avisarle a nadie, no tiene nadie que escribírtelo en la pared. Son múltiples los ejemplos y las manifestaciones, no voy a hacer alusión, pero cuántas veces hemos llorado la pérdida de una persona que jamás pensamos que iba a morir, entre comillas, a destiempo. El pobre Belsasar, un hombre joven, a destiempo. Babilonia, apenas 70 años. Y el imperio desmoronándose. Poco tiempo. Se cumplió no solamente la profecía de Daniel, sino muchísimo más. El río Éufrates pasaba por el medio de la ciudad, de norte a sur. Lo que hicieron los persas fue que cortaron, desviaron el cauce del río y consecuentemente se metieron por las compuertas por debajo de la ciudad, en la penetración del río. Y el rey no tenía ni siquiera, Babilonia no tenía ni siquiera guardas en las murallas. Es que se sentían tan seguros, tan protegidos, como tú que acabas de salir tal vez de una serie de exámenes médicos y te dijeron, tú estás perfecto, tu colesterol, tu presión, todo está perfecto. Alma, bebe, gózate, regocíjate, porque muchos años tienes delante de ti. Cuando dice la Escritura, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No sabemos. Si hoy dice Dios se acabó, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Los soldados fueron capaces de entrar en la ciudad y conquistarla en una noche. Tomaron de sorpresa a todos que estaban en fiesta. El rey fue muerto esa misma noche y se cumplió la profecía de Daniel y también la de Isaías. Dice Isaías 47, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus quejedas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza y tu deshonra, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Isaías lo había profetizado y esa misma noche no solamente la profecía Pere Tekel Uparsin del propio Daniel se cumplía, sino también la profecía dada por Dios con anterioridad a través del profeta Isaías. Los medos y los persas
pasaban a ser la segunda parte o la segunda fase del tiempo de los gentiles en los cuales estamos nosotros viviendo. ¿Se recuerda de aquella estatua, verdad? De aquella cabeza de oro que tenía la estatua, ¿verdad? Y después el tronco y los brazos eran de plata. Bueno, esos eran los medos y los persas. Ahora venían eso eran los babilónicos, perdón, ¿por dónde ando? Sí, venían los medos y los persas, que eran el tronco y los brazos. Porque ya la cabeza de oro estaba completamente destruida. Ya no habría más tiempo. Babilonia esa misma noche desaparecería como imperio sobre la faz de la tierra, porque el Señor simplemente dijo, se acabó. Y por eso es que escogí este título, porque si hay algo que luce drástico es el hecho de que Dios cuando dice ya, es ya. No había apelación posible. No había apelación posible. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿O te pasa lo mismo que le pasaba a Belsasar? Que tu vida está cifrada en tus placeres, en tus logros, en tus relaciones, en tus prioridades, en tus caminos, en tú, y a Dios lo tienes relegado a un lado. Porque si ese es el caso, debes corregir hoy, antes de que Dios diga, se acabó. Oramos. Toda cabeza vamos a inclinarla y todo ojo vamos a cerrarlo. Y vamos a preocuparnos de no distraer a nuestro vecino. Porque yo voy a hacer una invitación ahora, una invitación solemne, muy seria. Una invitación a hablar con Dios. A reconocer quién es Él, su potestad, su majestad, su soberanía. Y a reconocer quiénes somos nosotros. Y en consecuencia, reconociéndonos pecadores, pedirle al Señor, cada uno en su lugar en particular, perdón por esos pecados. Suplicarle que clave en la cruz de Cristo estos pecados. Que perdone nuestras rebeliones, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Que nos aplique sobre nuestras vidas no su juicio, sino su misericordia. Y que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, el Salvador, por medio de la fe venga a morar en nuestros corazones. Esta mañana puede ser una mañana de perdón, de salvación. No seas como Belsasar, que sabiendo de una manera muy clara que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, no había humillado su corazón delante de Él. Pídele que te perdone, pídele que te salve. Recibe a Jesucristo, que es el regalo de Dios a un mundo pecador. Recíbelo en tu corazón. Hazlo tu único y suficiente Salvador y Dios, por medio de la fe. Pide perdón y misericordia. Oh Señor, damos gracias, Padre, por tener las enseñanzas de tu palabra. Y damos gracias, Señor, por tener más que esto, la obra de tu Santo Espíritu ministrando esa palabra, Señor, dando convicción de pecado, de la justicia tuya y del juicio que tarde o temprano vendrá a cada alma, Señor. Permite que los que esta mañana y anoche, Señor, hayan invocado tu nombre, por tu misericordia, sean salvos y sean sumados, Señor, a tu pueblo. Concédenos, Señor, el honor de compartir la fe con ellos y ayudarles a crecer en pos de el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús.
En su nombre te pedimos que nos despidas esta mañana con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Esta noche tenemos Santa Cena. Lo dije al principio y lo repito ahora. ¿Por qué ustedes creen que lo digo